Hola, en este nuevo video entonces vamos a tocar dos temas. Uno es el de la continuidad para las funciones, ¿de acuerdo? En el anterior eh, vimos un poco de la definición de continuidad y es que funcionaba, ¿no? También en operaciones entre funciones, ¿no? Mostramos una tabla ahí en donde estaban esas operaciones que se cumplían, ¿no? Las propiedades de los límites y por lo tanto para funciones continuas pues también eh, se aplicaba entonces la regla de continuidad en ese tipo de operaciones entre funciones. Algo parecido vamos a aplicar aquí para la composición de funciones. Ese va a ser uno de los temas y el otro tiene que ver con algo que se llama el teorema del valor intermedio. Bien, entonces vamos con la composición. Entonces, si tenemos dos funciones que son continuas, pues lo que nos dice este teorema es que la composición de esas dos funciones continuas también va a ser una función continua. Siempre y cuando, eh, digamos, yo tengo dos funciones, g y f, ¿no? Continuas en un mismo valor, aquí llamado a, entonces la composición de f y g también lo va a hacer. Entonces, siempre y cuando se cumplan pues, las condiciones en que eh, los valores de una, ¿no? Digamos, sus valores de y, en su conjunto, no en su dominio, eh, sean aceptadas por la función, digamos, f, ¿no? La que estamos introduciendo nosotros o donde estamos haciendo la composición. Si eso se cumple, entonces, si son continuas las funciones, entonces el resultado también va a ser una función continua. Por ejemplo, tenemos la siguiente. Digamos que tenemos una función f de x que sea tangente cuadrado de x, definida con x entre 0 y pi tercios. Y tenemos ahora una función, llamémosla h de x, que sea raíz cuadrada de x más 1, tal forma que x mayor que menos 1. Entonces fíjense que los valores de tangente cuadrado siempre van a ser valores positivos. Aquí está nuestra función f, que es la función de la tangente cuadrada, ¿de acuerdo? Entre 0 y pi tercios. Son valores positivos, por lo tanto, cumple con la condición para que yo pueda sustituir cualquier valor del dominio al final del, en la función f y entonces los resultados siempre puedan entrar dentro de h, ¿de acuerdo? Al hacer la composición hf, ¿de acuerdo? Llamémosla a esto una función g. Entonces, de esta forma, h evaluada en f de x cumple pues con las condiciones de la composición. Entonces, siempre van a dar valores que pueda aceptar la función h, en este caso f. Muy bien, entonces ya que yo puedo hacer la composición sin problemas, veamos tangente cuadrada. Bueno, tangente es una función continua entre 0 y pi tercios y tangente cuadrado pues también lo será. Eh, Acuérdense que tangente tiene discontinuidades y medios y en los múltiplos de pi medios, ¿no? Pero pues por el dominio como está escrito no hay ningún inconveniente. Y h de x es continuo también, entonces para todos los valores, o existe más bien la función está definida para todos los valores mayores a menos 1. Y es continuo. Por lo tanto, se aplica a nuestro teorema. Quiere decir que la composición, digamos si uno la quiere escribir, pues esta función tendría que ser algo así como tangente cuadrado de x más 1. Y otra forma de verlo
sería entonces como f de x más 1, ¿de acuerdo? Entonces, lo que me dice el teorema es que si yo quiero saber, por ejemplo, si la función es continua en pi cuartos, entonces, viendo cómo aplica, esto no sería más que el límite cuando x tiende pi cuartos de esto de aquí. Claro, ¿y eso a qué tiene que ser igual? Pues tiene que ser igual entonces a la raíz de la función evaluada en ese valor, que sería pi cuartos, y sería la función evaluada la de f más 1, ¿verdad? Y eso es lo que nos dice el teorema. Entonces, si f es continua, y además de eso la puedo sustituir, ¿no? O puedo sustituir todos sus valores de f dentro de la función g, entonces, si g también es continua, la composición también lo va a hacer. Muy bien. Bien, ahora hablemos del teorema del valor intermedio. Entonces aquí vamos a suponer una función f que es continua, ¿de acuerdo? En un intervalo cerrado a, b. Aquí en esta gráfica tenemos nuestro intervalo cerrado, ¿de acuerdo? Entonces f es continua. Y pensemos en que existe un valor intermedio entre los valores que toma la función en a y b, entre f de a y f de b, ¿de acuerdo? Ese valor intermedio llamémoslo valor k, llamémoslo un y igual a k, ¿no? Y podemos incluso trazar aquí una línea recta que va a ser esa recta y igual a k, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que me dice el teorema del valor intermedio? Es que si la función está, es continua en ese intervalo cerrado a, b, pensemos que la función, digamos, empieza aquí, ¿verdad? Este es el punto a, f de a, y digamos que la función evaluada en f de b es, digamos, algo así, ¿de acuerdo? Tiene que ser por A. Importante, k tiene que ser un valor intermedio entre estos dos. Si escogiéramos un k que está por arriba, digamos que f de b está aquí, ¿no? Si estuviera por acá, el teorema del valor intermedio no podría funcionar porque k está por arriba. Nuestro valor k que escogemos tiene que estar entre f de a y f de b. Eso es importante. De lo contrario, el teorema pues no funcionaría, ¿verdad? Bien. Entonces, así tenemos nuestro valor k entre f de a y f de b. Bien. Bien, entonces la función digamos que hace algo como esto. No importa que haga, ¿verdad? Puede hacer todas las maromas que quiera, pero lo que importa es que es continuo entre a y b. Entonces resulta que ese valor k, pues ya que nosotros trazamos aquí la recta, vemos que puede coincidir, ¿no? Corta de alguna manera la función, la gráfica de la función, y la corta para un x, c. De tal forma que uno puede decir que existe un f de c igual a k, ¿de acuerdo? Entonces, ese es lo que me dice el teorema del valor intermedio. Ahora, ¿para qué se aplica? ¿Para qué es importante saber que existe un valor de x que evaluado en la función me va a dar ese valor intermedio? Pues sirve, por ejemplo, entre muchas cosas, para calcular raíces. Por ejemplo, el caso de k igual a 0. Y en este caso, como k es 0 y k es un valor que está en y, entonces sería realmente
el caso y igual a 0, ¿de acuerdo? Este es lo que estamos analizando, el eje X. Entonces, ¿qué pasa cuando la función corta el eje X? Entonces, el teorema del valor intermedio lo que me está diciendo aquí, que sí se aplica, es que si yo tengo un valor A en X que evalúa en la función, digamos que me da por aquí, en un lado, y que yo tengo la función evaluada en B, digamos me da al otro lado, ¿no? Por acá. Entonces, si el eje X está intermedio entre los valores A y B y la función es continua, entonces de alguna manera, no importa lo loco que haga aquí, la función de alguna manera tiene que cortar por lo menos en una ocasión el eje X. Entonces, esto me garantiza que al menos existe una raíz. Ahora, bien podría ser que la función haga cosas así, ¿no? Entonces yo pueda tener 1, 2, 3, 4, 5 o las que ustedes quieran, ¿no? Dependiendo de lo que haga la función. Pero lo importante, lo que me garantiza el teorema del valor intermedio es que si sucede que el eje X es intermedio entre los valores de la función en un intervalo cerrado, entonces la función tiene que cortar por lo menos una vez ese eje X. Entonces, por ejemplo, tenemos esta función. Es la 3 menos X menos 2. Entonces, demostremos que esta función tiene al menos una raíz, ¿no? O sea, que corta el eje X al menos una vez. Entonces, vamos a demostrarlo. Entonces, pensemos en X igual a 1. En X igual a 1 la función evaluada en 1 nos da menos 2, nos da un negativo. Y en X igual a 2, la función evaluada en 2 nos da un valor positivo. Entonces aquí lo que podemos afirmar según el teorema del valor intermedio, ¿de acuerdo? Es que si tenemos en el intervalo cerrado 1,2, de tal forma que la función toma un valor positivo y luego toma un valor negativo para un punto dentro de este intervalo, entonces tiene que tener al menos una raíz. ¿Verdad? Eso es lo que me dice el teorema del valor intermedio. Tiene al menos una raíz entre 1 y 2. ¿De acuerdo? Porque la función está cambiando de signo y es un polinomio y esta es una función continua. Eso quiere decir que existe un k igual a c con c entre 1 y 2, tal que la función evaluada en ese valor c sea 0. O sea que se tiene que cumplir que cc hace esto. ¿De acuerdo? Entonces, ya con el cambio de signo y que la función sea continua por el teorema del valor intermedio, entonces esto se cumple. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuánto vale SC? Pues existen algunos métodos para aproximarse a ese valor, algunos métodos numéricos. Por ejemplo, hay unos que son de tanteo, ¿no? Por ejemplo, para funciones cuadráticas es relativamente fácil porque se utiliza la función cuadrática, bien conocida por ustedes como la chichorranera. En el caso de las funciones de exponente 3, las cúbicas, existe alguna ecuación para calcularlas de forma general, aunque no es muy común encontrarla.
pero está y existe. Pero para exponentes mayores no. Sin embargo, hay métodos, si no estoy mal es el método de Newton, que nos permite a nosotros aproximar un valor para esas raíces, ¿no? Y más o menos, a grosso modo, ¿en qué consiste ese método? Pues consiste en irse acercando desde valores mayores y valores menores en ese intervalo cerrado. De tal forma que, si yo tengo la función en ese intervalo AB, la función, digamos, hace algo así. Entonces, yo puedo introducir aquí un valor y veo, me sigue dando positivo, me sigue dando negativo. Ahora yo meto un valor por aquí. Me da positivo. Muy bien. Ahora me voy acercando otro poquito, ¿no? Por aquí. Introduzco el valor, ya me da positivo. Y a lo mejor por aquí introduzco otro valor. Me sigue dando negativo. Hacia acá. Y así voy cerrando y a lo mejor por aquí sigue dando positivo, pero por acá me pasé. Y por este lado, ¿no? Debería dar negativo y resulta que ahora el valor de la función me da positivo. Entonces yo me devuelvo y comienzo a acotar la función, ¿de acuerdo? Comienzo a acotar más bien el intervalo de la función en donde estoy evaluando. Me voy acercando y me voy acercando hasta que doy con el valor de la raíz, ¿no? El valor de x. Es un método aproximado, ¿de acuerdo? Que sirve para encontrar raíces. Puede ser largo o corto, normalmente se utilizan computadoras, pero para efectos prácticos, digamos, es un buen método para funciones relativamente sencillas si uno lo va a hacer a mano. Bien, bueno, eso espero que les quede claro la idea del teorema del valor intermedio. Bien, mucha suerte.